Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio el estar aquí con ustedes de nuevo. Quiero decirles que Dios es bueno. Parece que ya todas las cosas están volviendo a la normalidad en lo que cabe. O como dicen algunos, la nueva normalidad. Pero de alguna manera creemos que las cosas van acomodándose algunas, otras no se van a poder acomodar, pero otras vamos a tener que hacer ciertos cambios. Quiero decirle que nosotros tenemos pensado para el 31 de mayo ya recomenzar nuestros cultos. Ya se escucha bastante aquí en San Diego y en algunos estados. Bueno, aparte de que hay gente que está haciendo huelgas, manifestaciones, porque pues parece que aquí hay ciertos partidos, el demócrata que es el que quiere mantener todo cerrado, pero bueno, eso es política que de alguna manera tiene que ver con nosotros también. Esta tarde platicando un poquitito con el Señor, una palabra. Usted sabe muchas cosas que compartir, muchas cosas. Especialmente en este tiempo final, en donde creo que muchos están a la expectativa de saber cómo van a suceder las cosas. Pero siempre tratamos de inquirir en Dios para poder encontrar en Dios una palabra que sale del corazón de Dios. Es lo que le traigo yo en esta noche, una palabra que sale del corazón de Dios. Y he estado meditando un poquitito en cuanto a esto. Es muy práctico, es muy sencillo, hermano. Pero creo que una de las cosas que ha sucedido con nosotros a nivel Iglesia de Cristo es que en veces como que se nos olvida cuán bueno ha sido el Señor con nosotros. Y eso, pueblo amado, es algo que nosotros tenemos que ir desarraigándolo de nuestra vida, porque creo que todos los favores que el Señor ha hecho son muchísimos. Dios ha sido inmensamente bueno, ha sido inconmensurablemente bueno, no hay medida, no hay manera de contar todos sus favores. Yo siempre he dicho que no hay manera de pagarle al Señor, no hay manera. Pero sí hay miles y miles de maneras de cómo agradecerle. No podemos pagarle, pero sí podemos agradecerle y hay muchísimas maneras. Yo quiero, hermano, esta noche hablar con usted un poquitito. Yo creo que hay enfermedades. Muchas veces nos ponemos a pensar en las enfermedades del cuerpo, pero no nos ponemos a pensar en las enfermedades del alma. Hay enfermedades en el alma que son mucho más peligrosas y mucho más fuertes que las que están en el cuerpo. Por ejemplo, aquel hombre que lo tuvieron que bajar entre 4, abrir un boquete, un hoyo en el techo, bajarlo entre 4. La enfermedad que tenía él en realidad no era el que estaba paralítico. La enfermedad que tenía es que iba a condenación eterna por no tener la salvación. Y el Señor bien pudo decirle: levántate, toma tu camilla y vete. Al final lo hizo, pero el Señor siempre se fue a lo más importante. Usted sabe que Dios comienza de adentro hacia afuera. Y yo quiero hablarle de una enfermedad que yo creo con toda mi alma que estaba azotando a la iglesia de Cristo.
y que ahora con todo esto que ha pasado, muchos tuvimos que entrar al hospital espiritual de Dios para después que pase todo esto, poder ya salir sanos de esa enfermedad que yo quiero tratar con usted. Porque en veces no nos damos cuenta, hermano, en realidad que nuestra alma se torna fría, indiferente, malagradecida con Dios y algunas veces hasta camino a la apostasía. ¿Usted se recuerda de aquellos dos hombres que iban camino a Emaús? Emaús es tibieza. Ya iban camino a la apostasía. Cuando el Señor se les pone a la par caminando con ellos, le dice: ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha pasado acerca de Jesús el profeta? Ya no era el Salvador, ya no era el Rey, ya no era el Hijo de Dios, ya no era el Cristo, ahora era el profeta. Como que iban en un retroceso. Viene el Señor y les empieza a abrir la palabra, y mientras les explicaba, el corazón les empezó a arder y regresaron a Jerusalén. Yo quiero que para que podamos entender esto, hermano, comencemos. Lucas capítulo 17, verso 11, que espero no extenderme en esta noche. Dice que aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, fíjese, eran 10. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Este dice que era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y entonces el Señor le dice: levántate, porque se había postrado, y vete, le dice, tu fe te ha sanado. Perdón. A mí me llamó mucho la atención porque platicando con el Señor un poquitito en la tarde, estaba este pasaje martillando mi espíritu, en donde yo veo aquí algunas cosas que de alguna manera nos sirven a nosotros. No solamente creo, hermano, creo que muchos de nosotros estábamos leprosos antes de que pasara todo este coronavirus. Yo quiero decirle que todo esto nos ha servido para reflexionar, nos ha servido para meditar, nos ha servido para pensar en ciertas cosas, para poder ver ahora cómo está nuestro corazón, ahora que el Señor nos va a permitir volver de nuevo a la iglesia. Esto, hermano, solamente, y se lo dije en un principio, esto del coronavirus fue un juicio correctivo. No piense en gran tribulación. Muchos se emocionaron, emocionales, sensacionalistas, empezaron a decir: ya comenzó la gran tribulación. No, hermano. Ya se abrieron los cines, algunos. Ya se abrieron más negocios. Ya se abrieron las playas. En la gran tribulación la iglesia no va a tener playas disponibles, hermano. Ni cines, ni mall, ni tiendas. La gran tribulación va a ser fuerte. Así que hay quienes se emocionan y es que ya comenzó la gran tribulación, ya se abrió el sello y el coronavirus y
y el cuarto sello. No, tranquilos, ubiquémonos bien. En la gran tribulación no van a haber playas abiertas para la iglesia de Cristo. No crea que la iglesia los que se queden en la gran tribulación, no crea que van a andar manejando sus autos y entrando a comprar tranquilamente. No, hermano. Gran tribulación es otro asunto. Yo le calculo unos 20, 30 veces más fuerte que el coronavirus. Pero no entremos en detalles de eso. Ahorita, como le repito, se está dentro del el nuevo normal. Pues las cosas van ido acomodando poco a poco. Pero todo esto nos ha servido para valorar el amor de Cristo hacia nosotros, el cuidado que ha tenido para con nosotros, con excepción de algunos que murieron en esto. Creo que algunos el Señor se los llevó porque terminaron su trabajo, pero creo que a otros los cortó también y se los llevó. Un juicio correctivo, porque en realidad el coronavirus fue un juicio correctivo, hermano, debo decirle. Pero viendo esta historia, de pronto yo me encuentro con que el Señor sana a los 10 leprosos. Dice el verso 15 que uno de ellos se volvió glorificando a Dios en alta voz. En otras palabras, él, si nadie sabía en realidad lo que él había recibido, en el momento que empezó a gritar en alta voz, todos se dieron cuenta que era aquel que estaba leproso, pero que ya no estaba. En otras palabras, él dio a conocer del milagro que el Señor había hecho en su vida. Nadie podía sanar la lepra. Usted sabe, los leprosos vivían aislados, vivían apartados. Habían lugares apartados exclusivamente para ellos. Nadie entraba ahí, hermano. La gente que llegaba a darles algo, sus familiares lo dejaban en la puerta y se iba, porque yo me imagino que eran tipo rancho, una puerta, y ahí se dejaba y salía el leproso a agarrar lo que sus familiares le llevaban. Jesús lo sana, hermano. Jesús lo sana. No se le acercaron a Jesús, hermano. Se le pararon a distancia. Y cuando el Señor los vio, cuando ellos le empezaron a decir, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, el Señor los sana. Y cuando iban camino para mostrarse a los sacerdotes, quedan limpios. Lo más seguro es que fueron a mostrarse a los sacerdotes, pero uno volvió a buscar al Señor, glorificándole en alta voz. Los otros 9 se fueron al cine, se fueron a la playa, se fueron a pasear. Cada uno agarró su camino, pero hubo uno que regresó. Y yo quiero hablarte de ese uno, aunque voy a hablar de los otros 9. Con todo esto que pasó del coronavirus, hermano, yo creo con toda mi alma que buena parte de la cristiandad estaba leprosa. ¿Por qué estaba leprosa? Porque muchos hermanos, en vez de estarse acercando a Dios de corazón, estaban lejos. Muchos iban nomás a callar su conciencia a la iglesia, pero en realidad estaban distanciados verdaderamente del Señor. Este uno volvió glorificando a Dios en voz alta. El verso 16 dice que cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. Eso quiere decir que se humilló y adoró al Señor. Entonces me pregunto yo, ¿cuántos ahora, después que el Señor los guardó, les proveyó, los protegió, no les llegó nada que ver con el coronavirus, tuvieron trabajo muchos,
Muchos no trabajaron, pero no les faltó alimento. Al contrario, engordaron más. No hubieron catástrofes como en otros lugares. Entonces surge la pregunta: ¿cómo vamos a volver ahora que nos van a permitir ya volver a tener nuestros cultos? Jesús le dijo: ¿y los otros 9 dónde están? Eso quiere decir, bueno, ¿acaso no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Si a todos los sané. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor hablaba a mi corazón es que en el Evangelio, hermano, muchos quieren los beneficios del Evangelio. La gran mayoría quiere los beneficios del Evangelio, pero no quieren los compromisos con el Evangelio. Aquellos gritaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Todos gritaban. Querían un beneficio. Pero cuando reciben el beneficio, 9 se alejan. ¿Qué pasó con los otros 9? Dijo Jesús. Eso me habla a mí que lamentablemente en el Evangelio hay gente que quiere solamente beneficiarse del Evangelio y beneficiarse de Dios. Y Dios, hermano, en su misericordia, como dice la Escritura, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero no todos se vuelven al Señor de corazón. Muchos quieren los beneficios del Evangelio, pero no quieren los compromisos. El verso 18 dice: no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. Entonces surgió la primera pregunta: ¿cuántos van a regresar ahora? Comprometidos verdaderamente con Dios, por todos los favores recibidos en este tiempo. Oiga lo que le voy a decir: en este tiempo de muerte. Porque fue un tiempo de muerte, hermano. La muerte se desató. La soltó el Señor por un tiempo. Hizo matanza. Ahorita ya queda solamente las secuelas, los que quedaron infectados, que muchos están recuperando, gracias a Dios, porque el virus ya se lo llevó el Señor. Ya se lo llevó. Casi 4 semanas que el Señor me habló, ¿se acuerda? Se lo llevó. De ahí empezó a menguar todo. Y ahorita, uno que otro, las muertes han bajado de una manera asombrosa. No, antes era una matanza, hermano. Todos estaban asustados. Todos estaban, hermano, con miedos, con temores. Empezaron incluso a pronosticar en las noticias que iban a morir millones y millones, hermano. Y sí, la cantidad es grande. Ahorita no me di a la tarea de averiguar cuántos murieron. Pero se pronosticaba, hermano, que esto iba a ser un acabose en lo que respecta a muertes. Y como le repito, muchos se emocionaron y algunos sensacionalistas empezaron a decir la gran tribulación. Y empezaron a asustar más a la gente. Y la gente estaba asustadísima. Usted miraba en las calles, hermano, solas. Llegaban las tiendas todavía, pero ahorita ya no se siente esa tensión. Donde había gente que tal vez usted se encontraba ahí en la tienda porque iba a agarrar algo, y si usted se le acercaba mucho a alguien, le decía: hey, aléjese, guarde su distancia. Toda la gente estaba asustada.
La muerte les estaba rondando, hermano. Ahora, Dios se oía en la boca de muchos. En la boca de muchos. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Como cuando sucedió aquí las Torres Gemelas. Cuando botan las Torres Gemelas en Nueva York. No en rótulos grandes. In God we trust. En Dios confiamos. Las iglesias se llenaron, hermano. ¿Por qué? Porque sucede una catástrofe y toda la gente se vuelve a Dios. Porque quiere un beneficio de Dios. Quiere que Dios los guarde. Mucha gente no aceptó al Señor Jesús. Algunos sí, gracias a Dios. En todas las naciones aparecía gente orando en las calles. Gritando, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Que no llegue aquel coronavirus, guárdanos. Quítanos esta lepra, decían los leprosos. Pero se va el coronavirus. No les llegó a ellos. Sería buena pregunta ahora. Si en realidad van a seguir postrados orando en las calles como lo hacían. Yo no estoy diciendo que hay que hacerlo, pero al menos el cambio de corazón. Porque yo veo aquí que la gran mayoría, si uso esto como una base, la gran mayoría busca el beneficio del evangelio, pero no quieren el compromiso con el evangelio. Hermano, esto fue un tiempo de muerte. Fue un tiempo de muerte. En donde la gente estaba asustada, hermano. La gente se le mira y se sentía aquella presión a donde usted fuera. Guantes, máscaras, sus desinfectantes, hermano. Ahora todo esto ha ido. A mí me tocó ir hoy a la playa a caminar. Yo vivo a 5 minutos de la playa. Me tocó ir a caminar un poquitito. Había mucha gente, eso sí, cada guardando su distancia. El 98% sin máscara, ya sin mascarilla. La gente jugando, los niños bañándose. Aquella presión se fue. Había un espíritu de muerte, hermano. El Señor lo ató, se lo llevó se llevó el coronavirus. Y todavía hay algunos por ahí que están diciendo que va a volver a levantarse otra ola y que usted sabe, bueno, eso sí es política, los demócratas dicen eso, ¿no? Con tal de asustar a la gente. Pero el punto va ahora con nosotros. La gran mayoría, hermano, busca el beneficio de Dios. Busca el beneficio del evangelio. Pero ¿cuántos en realidad ahora van a ser como ese hombre que el Señor lo limpió de la lepra y van a regresar glorificando a Dios, pregonando su fe cristiana? ¿Cuántos van a volver a las iglesias a humillarse y a adorar a Dios de corazón? ¿Cuántos van en realidad ahora sí establecer un compromiso serio con Jesucristo? Porque yo debo decirle que Dios ha sido bueno, no solamente ahora con el coronavirus. Dios ha sido bueno, hermano. ¿Cuántas cosas no nos guardó desde niños? Claro, Jesucristo se nos reveló en el tiempo que el Padre lo dispuso, pero siempre nos ha guardado. Venimos al Evangelio y el Señor nos da promesas, nos provee, nos protege, nos habla, nos apapacha, hermano, nos bendice, nos visita. Se presenta un problema y ahí está el Señor. Pero ¿cuántos en realidad ahora sí van a establecer un compromiso con el Señor? ¿Por qué te decía yo en el principio que esa es una de las peores enfermedades en el hombre, la lepra? La lepra, hermano.
Porque la lepra hace que el hombre se aleje de Dios. Estos hombres se pararon a distancia de él y le decían, sánanos. El Señor les quita la lepra, pero uno regresa y se acerca al Señor. La segunda pregunta, ¿cuántos todavía se van a mantener a distancia? Recibieron los beneficios, hermano. Yo quiero que tú hagas conciencia. Recibiste los beneficios en todo este tiempo y hasta el día de hoy los sigues recibiendo. Dios te guardó, a ti y a los tuyos. Dios te proveyó. La gran mayoría subimos de libras. Yo no entiendo por qué muchos dicen, la gran tribulación no va a haber cable, hermano. No. Ahora, primera pregunta, ¿cuántos hermanos van a regresar comprometidos con el Señor? ¿Cuántos se van a acercar a Dios? No se van a mantener a distancia. Porque si hay alguien, escucha esto, si después que pasó todo esto, Dios te guardó, Dios te proveyó, no te pasó nada y todavía te mantienes a distancia, es porque todavía hay enfermedad de lepra en tu vida. Esos leprosos se le pararon a distancia por la lepra. Si Dios te limpió de la lepra, hermano, que yo creo que limpió a muchos, a todos, hermano, ¿cuántos van a regresar? Agradecidos, comprometidos. Ya no va a haber nada que los mantenga distantes. Usted sabe que hay gente que dice, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, yo no quiero ir ya. Como que todo se volvió aburrido, monótono. Ya como que ya no es lo mismo. El evangelio va a ser siempre glorioso, precioso y el mismo. El que cambia es el hombre. Los 10 hermanos se pararon a distancia. ¿Cuántos ahora se van a volver humillados ante Dios a adorarle en la iglesia? Porque algunos van a decir, bueno, yo no me voy a congregar, pero yo sí voy a adorarle. No, momento. A todos los mandó al sacerdote. Vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? El ministro. Y fueron. Pero solo uno regresó a adorarle. Humillarse, se postró, le dijo, gracias Señor, me limpiaste de la lepra. ¿Cuántos, hermano? Aún después de que el Señor los guardó, les proveyó, engordaron, no les faltó el trabajo, no les quitaron su trabajo. ¿Cuántos van a volver ahora sí a congregarse de verdad? ¿Cuántos en realidad van a volver a congregarse? ¿Cuántos en realidad ahora sí van a establecer un compromiso con Dios, con el evangelio, con su congregación? ¿Cuántos en realidad van a decir, Señor, gracias, ahora sí, mira, me voy a congregar, voy a reconocer autoridad, voy a servirte en la iglesia, Señor, ahora sí, mira, ¿cuántos van a regresar? ¿O vas a ser de los otros 9 que nomás recibieron el beneficio y se fueron? Porque esa enfermedad es terrible, la lepra te aleja de Dios. Te limpia el Señor, te acerca a Dios. ¿Cuántos hermano, hay gente que no va a establecer un compromiso verdadero con el evangelio, ni con Dios, ni con el evangelio, ni con su congregación? Van a seguir exactamente como los otros. Recibieron el beneficio de la protección, de la provisión, pero se van a alejar. Lo más seguro es que la lepra les va a volver a caer. Hermano, ¿cuánta gente van a ser como los 9 que cada que se les presente un problema, entonces van a gritar, Jesús, ten misericordia de nosotros?
pero nomás reciben el beneficio del favor, del milagro, se les solucionó el problema, les quitan su lepra y se van. ¿Cuánta gente, hermano, hemos visto? Dios ha sido bueno, hermano. A mí me tocó ver una parejita de jóvenes. Hermano, este muchacho se enamora de la joven y dice, yo me siento bendecido porque Dios me la concedió para esposa, no se habían casado todavía. Y yo no sé cómo pagarle. Yo lo escuché durante todo el tiempo que estuvo comprometido. Y es que Dios es bueno, y es que Dios es bueno, y que ahora sí. Pero nomás se casó y se desapareció de la iglesia. Y se fue al mundo. Los dos se fueron al mundo. Mucha gente busca, hermano, los beneficios del evangelio. Y son muchos. Son muchos, pueblo de Dios. Muchísimos. No hay entidad en la tierra, no hay hombre en la tierra, no hay nadie en la tierra que te pueda ofrecer los beneficios del evangelio cuando vienes a Jesús. Son muchos. Y comienza dándote lo mejor, la salvación. Comienza dándote lo mejor al Cristo. Y si siendo pecadores nos dio a Jesús, dice Dios, ¿cuánto más no le voy a dar las demás cosas? Pero hay muchos que vienen, hermano, pero solamente quieren los beneficios. Es como aquella gente que en veces llega a la iglesia porque tiene una necesidad. Y van y hablan con el pastor y el pastor, movido a compasión, le hace una colecta a la persona. Recibe su colecta de dinerito, se fue y nunca más se le volvió a ver. Porque lamentablemente, hermano, hay gente que estaba leprosa, el Señor los limpió y reciben el beneficio y nunca más se sabe de ellos. Hay gente cristiana, hablo cristianos, hermano, que se les complica la vida y se acercan, claman, Señor, ayúdame, y ahora sí reciben el beneficio y se alejan. Por allá, hermanos, les empieza a ir, como dice alguien, en feria, y se les complica la vida, viene otra vez la lepra. Es porque se alejaron y otra vez, y Señor, ayúdanos. Y el Señor viene y los ayuda, les ayuda en su problema. Y nomás se va el problema y otra vez se alejan. Porque hay gente, hermano, convenenciera, nomás quiere los beneficios de Dios, pero no quiere un compromiso con Dios. Nomás quiere los beneficios del evangelio, pero no quiere un compromiso con el evangelio. ¿Usted se recuerda de la historia de Naamán el sirio? Naamán el sirio era un valiente pero leproso, un guerrero pero leproso, orgulloso hasta decir ya no. El orgullo es igual a lepra. Hermano, y viene el Señor y le da la oportunidad para que se limpie. Su orgullo lo tenía muy arriba y cuando al final, después de toda la historia, usted ya la sabe, al final decide ir con el profeta. Porque el profeta en un principio, cuando llega, le dijo, no, ve y métete 7 veces al Jordán. ¿Cómo me voy a meter al Jordán? ¿Acaso no el Habaná y el Farfar son más limpios que el Jordán? Era sirio, para él era una ofensa meterse en el Jordán, un río de Israel. Al final, después, hermano, de que reconoce, bueno, usted sabe la historia. Dice en 2 de Reyes, capítulo 5, verso 14, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios.
Su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Cuando él es limpio de su lepra, hermano, dice el verso 15, y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Eliseo le respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Naamán le insistió para que lo recibiera, pero el profeta se rehusó. El verso 17 revela que Naamán dijo: pues si no, le dice, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos. Porque, oiga lo que dice Naamán: porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino al Señor. ¿Qué fue lo que hizo este profeta? Se humilló. Lo mismo que hizo aquel hombre que regresó de los 10. Se postró, se humilló. Una forma de gratitud a Dios es humillarse, reconocer que Dios siempre tiene la razón, que nuestra vida depende de Dios. Este hombre se humilló al obedecer al profeta. Doblegó su orgullo. Hay quienes en medio de toda esta pandemia, hermano, tenían su enfermedad más fuerte y no se habían dado cuenta. Lepra que los hizo ponerse a distancia del Señor. Se alejaron de Dios, se alejaron de la congregación, se alejaron del evangelio. Dios en medio de todo esto, hermano, les limpia su lepra, y en medio de todo aquello dicen: oh, ahora sí, Señor, ahora sí voy a volver. Pero yo espero que en realidad vuelvan. Este hombre regresó con toda su compañía. Verso 15, según de Reyes 5:15. Y regresó al hombre de Dios. Regresó con toda su compañía. Se humilló. Todos lo vieron. Toda su compañía de guerreros, hermano. Porque el Señor le daba las victorias. Todo su ejército con el que él peleaba, lo vieron, hermano, cambiar esa sencillez ahora de llegar delante del hombre de Dios. Se humilló. ¿Cuántos ahora se van a humillar delante de Dios? ¿Cuántos se van a humillar? Ahí alguien va a decir: ay, yo sí me humillo delante de Dios. No, él regresó al profeta. Yo no te estoy diciendo humíllate delante de tu pastor, pero reconoce su autoridad, porque eso fue lo que hizo Naamán. Se humilló al obedecer al profeta. Eso quiere decir que reconoció autoridad. ¿Cuántas ovejas no estaban alejadas de Dios antes del coronavirus? Dejaron de congregarse. No, yo no me someto a ningún pastor. A mí me pastorean todos en el internet. Si el Señor no dejó el mandamiento de no dejéis de ver programas en el internet, ¿verdad que no dice así? No dejéis de congregaros. Muchos tienen lepra, hermano. Yo espero que Dios los haya limpiado ahora. Y que ahora sí vuelvan humillados ante Dios, claro. Pero humillarse, hermano, no es solamente en veces postrarse, no. Sino humillarse es reconocer que Dios siempre tiene la razón. Eso dijo Santiago. Recibir con humildad la palabra implantada. Se necesita un corazón humilde para escuchar al predicador y decir: amén, Señor. Sí, amén, Señor. Amén, Padre, tú tienes la razón. Ese hombre, hermano, toda su compañía lo vio cambiar su carácter. Ya no era aquel hombre orgulloso, pretencioso, altanero, que no dejaba que nadie le diera órdenes. Él era el que daba órdenes antes. Ahora, hermano, se somete a la autoridad del profeta.
Y se va y se mete al Jordán. Y 7 veces se metió. Lo limpiaron de su lepra y regresa al profeta. Y le dice, mira, te traigo un presente. Agradecido, quiso recompensar al profeta. Su corazón estaba agradecido. ¿Cuánta gente, hermano? Yo creo con toda mi alma que mucha gente, después de que pase todo esto y regrese a la iglesia, fíjese, muchos están pensando, mira, así van a ser los cultos y vamos a danzar. No, 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 no. No, lo que Dios quiere ver es corazones agradecidos, humillados ante su palabra, decir, Señor, gracias, Padre, nos guardaste, nos protegiste, no nos faltó provisión, Señor. El techo no nos faltó. Ese hombre, en el verso 17, le dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Renunció a todos los dioses que adoraba. Y uno de los primeros dioses que él adoraba era su orgullo. Su orgullo. Estaba leproso, hermano. Yo me hice preguntas hoy. Señor, ¿cuántos van a regresar con actitudes cambiadas? ¿O van a seguir siendo los mismos patarrajadas de siempre? Que nadie les puede decir nada. Que ellos van a la iglesia cuando quieren. Que ellos no se comprometen con ningún pastor. Que no tienen que someterse a nadie. Que como son especiales, solamente Cristo les puede decir algo. ¿Cuánta gente, hermano, va a regresar con su carácter cambiado? Sencillos, sumisos, trabajadores, agradecidos. ¿Cuántos van a renunciar a su ego? Van a dejar de preocuparse. ¿Qué van a llevar puesto a la iglesia? ¿Cuántos en realidad van a olvidarse de las marcas y de la apariencia exterior? Con esto no estoy diciendo que vayamos en harapos, no. ¿Cuántos en realidad van a llegar y van a servir con todo su corazón y le van a decir, Señor, gracias? Qué honor poder servirle a tu pueblo, Señor, por gratitud a tu nombre, Padre. ¿Cuántos van a llegar respetando a sus autoridades, sometiéndose a sus autoridades, renunciando? Hermano, mire, ¿cuántos ahorita cristianos estarán preocupados de que pase esto para que continúe viendo al Barcelona y al Real Madrid, o al América o a las Chivas? Así hay mucha gente, hermano. Y no se ponen a pensar que la muerte no se los llevó a algunos porque la sangre de Cristo estaba ahí. ¿Cuántos ahora sí van a regresar con un corazón agradecido, sumisos a sus autoridades, comprometidos con el Evangelio, comprometidos con Dios, comprometidos en la congregación? Yo recuerdo, hermano, cuando yo me convertí, perdóname este agravio, mi pastor decía, ¿quién quiere hacer esto? Yo. ¿Quién quiere? Yo. Mañana tenemos yo. ¿Quién quiere cooperar? Yo. Yo. Dios espera, hermano, cambios en nosotros. Dios nos guardó.
Imagínense, hermano, aquí decían, bueno, de hecho pegó más en la gente de edad. Yo dije, bueno, yo ya tengo mi edad. Si Dios me guardó, pues yo bendigo a Dios. ¿Qué es lo único que tengo que hacer ahora? Agradecerle, servirle, decir gracias, me diste la oportunidad por algún propósito. Señor, si estaba comprometido contigo, ahora más. ¿Cuánta gente, hermano, no tiene compromisos con ninguna iglesia, con ningún pastor? Es más, hay gente que se va de las iglesias y nunca se despide del pastor. Como dicen, me da igual, hermano. No, ni siquiera ya me voy, pastor. Llegan a una nueva iglesia y ni siquiera aquí vengo a congregarme, ore por mí. Es gente. Pero nomás se les presenta un problema y ahí sí, Señor, ayúdame. Y Dios es misericordioso, los ayuda. Pero después no establecen un compromiso con Dios. Un compromiso de decir, aquí te voy a servir. Aquí me voy a sujetar a mi pastor. Aquí voy a establecer un compromiso contigo y con el evangelio. Hay gente, hermano, que va a seguir a distancia. Va a seguir a distancia, a pesar de que los limpiaron. Estaban leprosos porque no se congregaban, no se sometían a un pastor, no tenían un compromiso con el evangelio, no tenían un compromiso con Dios, no tenían un compromiso en su congregación. Y Dios los limpió en medio de este coronavirus. Pero ahora ya limpios, van a seguir con que no se van a someter a ningún pastor, no van a establecer ningún compromiso en ninguna iglesia, no van a servir en ninguna iglesia. Pero eso sí, nomás se les presente un problema y ahí sí van a decir, Jesús, ten misericordia, y Dios los va a volver a ayudar. Pero no, hermano, van a establecer un compromiso. Estando leprosos a distancia y ya limpios a distancia. No volvieron, 9 no volvieron. Se mantuvieron a distancia. ¿Cuánta gente, hermano amado? Después de que Dios los guardó, les proveyó, no los dejó, no se enfermaron. ¿Cuánta gente va a seguir a distancia? Ya limpios, imagínense. Porque yo creo que Dios hizo algo en el corazón de mucha gente, pero muchos van a solamente el beneficio. Y como hay gente que busca solamente el beneficio, cuando se les atore la carreta, decía alguien por ahí, cuando se les presenta el problema, la enfermedad, la situación económica, la familia, los hijos, cuando se les presente una situación, van a clamar y Dios los va a auxiliar. Déjame decirle, Dios los va a auxiliar. Pero igual van a recibir el beneficio y no van a volver. ¿Por qué? Porque leprosos antes no tenían un compromiso ni con Dios, ni con el evangelio, ni con la congregación, ni se sometían a ningún pastor. Hermano, ¿cuántos ahora ya limpios van a seguir igual? No se van a congregar, no van a establecer un compromiso en la iglesia donde se congregan, no van a reconocer una autoridad espiritual, no van a establecer un compromiso con Dios y con el evangelio. Y ya están limpios. Dios los guardó. Porque no me vayas a decir que te guardó tu mamá, tu papá o la ciudad, no. Fue Dios. Fue Dios quien no permitió que te enfermaras. Fue Dios quien te proveyó. Fue Dios quien te protegió.
Fue Dios quien le dio la orden al espíritu de muerte del coronavirus que no llegara a tu vida. ¿Vas a ser de los 9 que se fueron limpios con el beneficio? ¿O vas a ser del 1 que llegó agradecido? Y que ahora sí vas a volver, y voy terminando con esto, que ahora sí vas a volver a la iglesia, a congregarte, a comprometerte en ese lugar, a reconocer el pastor, tu autoridad, a establecer un compromiso con Dios y un compromiso con el evangelio. ¿O piensas vivir toda tu vida nomás buscando el beneficio del evangelio y de Dios, y siempre te vas a mantener a distancia? En veces me molesto, pero perdóname, hay gente ridícula que se llena la boca con decir, es que yo amo a Dios. Pues ni se congregan. No tienen un compromiso con la iglesia, no tienen un compromiso con Dios, no tienen un compromiso con el evangelio, no tienen un compromiso con nadie. Dice, oh, yo amo a Dios. No, momento. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos es no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Voy terminando con esto. El mensaje es práctico. Hoy no te vine a hablar de los sellos ni del anticristo, no. Hoy te vine a hablar de una de las enfermedades que más aquejan o aquejaron a la iglesia. Una de las enfermedades era que todos se paraban a distancia. Muchos dejaron de congregarse, dejaron de tener un compromiso en la iglesia, dejaron de tener un compromiso para con Dios y para con el evangelio. Dejaron de reconocer un sacerdote, un ministro que dé cuentas por ellos. Y Dios los guardó, los protegió y les proveyó. Ahora, ya limpio, espero que Dios te haya quitado, que yo creo que sí lo hizo, pero tú decides. Ahora que ya no tienes la lepra que te distanciaba, tú decides si limpio ahora, te mantienes a distancia o regresas a darle gracias. Te humillas y reconoces que tu vida depende de Él, que fue el quien te proveyó, te guardó y no permitió que la plaga del coronavirus llegara a tu vida ni a los tuyos. Y te vuelves a Dios de todo corazón. Pueblo bendito, la palabra es práctica. Una palabra que sale del corazón de Dios. 9 ya limpios no volvieron. No seas tú de los 9 que solamente buscan los beneficios de Dios. Y Dios te va a ayudar, siempre te va a ayudar. Él es compasivo y clemente. Pero hay corazones agradecidos que reconocen que dependen de Dios. Yo termino con esta frase. No hay manera de pagarle, pero sí hay muchas maneras de agradecerle. Y una de ellas, pueblo de Dios, es congregarte, reconocer un pastor y establecer un compromiso con Dios, con el evangelio y en la iglesia donde te congregas. Eso es volverse a Dios agradecido. Dios te bendiga. Mañana es domingo. Si el Señor nos lo permite, a las 2 de la tarde estaremos de nuevo. A las 2 de la tarde estaremos trayéndoles una palabra nacida desde el corazón de Dios. En todo este tiempo fuimos probados y ahora también vamos a ser probados. Es tiempo, pueblo de Dios, de volvernos a Él agradecidos, humillarnos, reconocer que Él siempre tiene la razón y que dependemos de Él, y establecer un compromiso
con la iglesia donde te congregas, con tu pastor, con Dios, con el Evangelio, con tu privilegio, y regresar agradecidos a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por tus oraciones. Oramos también por ustedes, por todo el pueblo de Dios. Mañana, con el favor de Dios, nos vemos 2 de la tarde, hora de San Diego. Dios te bendiga.